Mi nombre es Mauricio Boreto, también formo parte del cuerpo de profesores de Contratos 2. Ahora ustedes ven lo que es la parte especial de los contratos, que es un poco más dinámica, más concreta. Antes, en contratos civiles y comerciales 1, cuando teníamos que aplicar prácticamente algunos de los institutos que en general veíamos ahí, nos íbamos a los contratos en particular y ustedes no sabían bien qué era un contrato en particular, quizás por sentido común adivinaban lo que era la compraventa, pero si decíamos contrato estimatorio, franquicia les suena, concesión, renta vitalicia, etcétera, etcétera. Entonces, ahora cerramos o cierran ustedes el círculo de su estudio sobre la materia contractual. Y como decía el profesor Miquel, que fue quien precedió a la profesora Tabano, yo ingresé como ayudante alumno del profesor Miquel cuando era privado 4, parte general y especial de los contratos, que es verdad y que ustedes tienen que tenerlo en cuenta. Por eso, cuando rinden un examen final, es importante que sea conciencia. Ustedes terminan con Contratos 2 y ya se han recibido de abogados en materia contractual. Y esto ocurre con cada materia que ustedes van rindiendo. Por eso, cuando llegan a derecho concursal, a las materias que están en los últimos años, ustedes no pueden, invocar que no se acuerdan del concepto de persona humana, jurídica, cláusula penal, innovación, compensación, etcétera. Porque por eso hay una correlatividad. Y por eso, cuando estudian una materia, no se acuerdan de un concepto que pertenecía a otra asignatura, vayan, tomen esa costumbre, ejerciten esa costumbre de volver a ver, de repasar, porque esta es la manera en que ustedes van a ejercer la profesión. El cliente normalmente es desordenado, no respeta los tiempos, normalmente llega tarde, no sabe explicar el caso, lo explica desordenadamente, a su manera, sin terminología jurídica, y son ustedes los que tienen que interpretar los hechos y luego encuadrarlos. Y en ese interín aparecen conceptos de todas las ramas del derecho. Obviamente se van a especializar, pero tengan en cuenta esto que les digo, que les sirve también para rendir las materias, aunque se demoren un poco más. Y con mayor razón cuando estudien procesal. Cuando estudien procesal, tiene que ejecutar o iniciar un juicio monitorio cambiario, van a tener que remitirse a lo que estudiaron en títulos valores, derechos reales, de manera tal que tengan esa particularidad de estudiar cada asignatura, pero referenciarla al resto del plan de estudios. Bien, vamos a ver 3 contratos que de algún modo guardan similitud o vinculación entre los 3. Ustedes ya deben haber visto compraventa, que es el contrato madre del cual, digamos, no digo que nacen, pero sí que toman como punto de partida los contratos que vamos a ver ahora. Algunos, el código le dedica pocas normas, a otro, como el estimatorio, directamente el nuevo código no lo regula, pero es muy utilizado en la práctica comercial, por eso lo vamos a ver. Y es importante que ahora hagamos a la inversa. Nosotros vamos a analizar estos contratos y vamos a tratar de ver de qué manera los relacionamos con la parte general. Por eso es importante ahora, fundamentalmente,
lo que ustedes estudiaron en materia de clasificación de contrato, distinguir resolución, rescisión, de revocación, cómo juega, por ejemplo, la teoría de la imprevisión, la frustración del fin, cómo juega el artículo 1011, cuándo hay deber de renegociar de buena fe, en qué contratos es importante el tiempo, etcétera, etcétera. El material se lo subí, vamos a compartir pantalla y vamos a comenzar con el contrato de suministro. ¿Ah? Ahí se ven las filminas, ¿correcto? Sí, profe. Bien, vamos con suministro. El nuevo código, a diferencia del código de Vélez, lo regula, nos da un concepto, pero además lo regula con detalle a este contrato. ¿Por qué? Porque es muy utilizado en el ámbito negocial, de manera tal que ustedes van a ver cómo, una vez que analicen, estudien el contrato de suministro, qué relación de parentesco tiene con la compraventa, pero por qué goza de autonomía. Vamos al 1176, dice, el contrato de suministro es aquel por el cual el suministrante se obliga a entregar bienes, incluso servicios, sin relación de dependencia, en forma periódica o continuada, y el suministrado a pagar un precio por cada entrega o grupo de ellas. Destacamos en particular, que lo vamos a reforzar cuando veamos contratos de servicio, no hay relación de dependencia. Justamente los contratos que ustedes ven en contratos 2 no implican relación de dependencia. Desde el mismo momento en que hay relación de empleo, pasamos al derecho laboral. Y para ello hay otra asignatura. En esa relación de dependencia, básicamente hay una dependencia jurídica, en donde el cocontratante imparte instrucciones, da órdenes que debe cumplimentar el cocontratante, que bajo esa dirección o bajo esas órdenes adecúa su prestación de servicio a un horario, a una forma de vestir, a una forma de prestar el servicio, de ejecutar la prestación, etcétera, etcétera, etcétera. Y se rige por otra disciplina jurídica. Acá no. Entonces, primera aclaración, en el contrato de suministro no se aplica el derecho laboral. La finalidad del contrato es asegurarle al empresario la provisión en forma periódica y continua de bienes y servicios para su fondo de comercio, lo que ustedes estudiaron en Derecho Comercial, parte general, sin tener que celebrar un contrato de compra-venta o de servicios cada vez que lo necesita. Entonces, estamos en presencia de un contrato de ejecución continuada, fluyente en el tiempo. Por ello, se encienden las alarmas y en este caso y para este contrato tenemos que tener en cuenta el artículo 1011 que vimos en parte general. ¿Por qué? Porque cuando sea el suministrante, sea el suministrado, desea ponerle fin al contrato sin que medie incumplimiento, o sea, decide rescindirlo unilateralmente, para lo cual no necesitas invocar causa. Si estamos en el ámbito de la resolución, es causada por el incumplimiento del cocontratante. No tengo que respetar una continuidad ni un deber de renegociar de buena fe. En cambio, cuando estamos en presencia de contratos de larga duración, en donde el tiempo es un aspecto central del contrato, porque tanto para una como para la otra de las partes, el tiempo es necesario para producir los efectos del contrato y para que éstas obtengan los beneficios que condujeron a celebrarlo.
Entonces, en estos casos, cuando vamos a rescindir, es decir, vamos a extinguir el contrato sin que medie causa, que esto puede ocurrir habiendo plazo determinado o no habiendo plazo, se aplica con mayor razón cuando es de plazo indeterminado. Como no se trata de derechos reales y la característica de los derechos creditorios es la temporaneidad, no estamos obligados a permanecer atados a estos contratos de larga duración. Podemos rescindirlo, no necesitamos invocar causa, pero el nuevo código impone un deber de renegociar de buena fe, de dar esa oportunidad de buena fe. O sea que si yo no doy esa oportunidad de renegociar, no es que esté obligado a estar atado o ello impide que se extinga el vínculo contractual. No es esta la conclusión. Lo que ocurre es que puede eventualmente, como cualquier obligación incumplida, generar el deber de reparar daños y perjuicios. Pero siempre en un marco de buena fe, de las partes contratantes que han obrado con probidad. Por lo tanto, si existe una desconfianza basada en conductas contractuales que no llegan a configurar un incumplimiento esencial, como dice el 1084, que prepara el terreno para la resolución por incumplimiento, pero ya no hay confianza entre las partes, obviamente todo esto es objeto de prueba, Por lo tanto, ya no hay un deber de buena fe de renegociar. Habrá que estar a las circunstancias del caso. Los caracteres de este contrato tienden a satisfacer las exigencias de materias primas y servicios que son fundamentales para el suministrado, para el empresario, para el industrial, y para el desarrollo de la actividad empresaria. Imagínense ustedes, por ejemplo, Corsemar fabrica lo que es el Portland o el cemento. Entonces celebra un contrato de suministro con Samaco. Samaco, yo les diría que el 40% de la actividad empresaria de Samaco es vender bolsas de cemento al público, a granel. Por lo tanto, necesita un contrato de suministro que celebra con Corsemar, que es la que fabrica el cemento. Sin embargo, Boreto, cuando va a comprar 600 bolsas de cemento para construir su casa, celebra un contrato de compraventa, no de suministro. El de suministro supone esa periodicidad, ese suministro de ese bien o ese servicio de manera periódica, mensual, diaria, semanal, bimestral, a lo largo del tiempo. Y permite al suministrante cumplir con su actividad empresaria en forma periódica, afectando para tal fin su fondo de comercio, su establecimiento, asegurándose de ese modo la colocación en el mercado de los productos o servicios que fabrica. Entonces, suministrante Corsemar, suministrado Samaco. ¿Qué modalidades hay de suministro? Todo depende de cuál es el objeto del contrato. Si me permiten, como hablo, cada tanto voy a tomar, en este caso en lugar de agua, mate si no les molesta. Primero, suministro de enajenación. Los bienes o servicios pasan a propiedad del suministrado, importante, en la misma cantidad en que fueron entregados. Por ejemplo, las materias primas. Entonces, acá hay un desplazamiento de la propiedad, o sea, hay una transferencia de dominio. Son cosas muebles. Se aplica la teoría del título y el modo. Título, acto jurídico que tiene por fin transferir la propiedad de la cosa. Modo, tradición de esa cosa mueble. Entonces, en esta modalidad de contrato de suministro hay transferencia de la propiedad. De consumo, los bienes son puestos a disposición del suministrado, quien se apropia de ellos en la cantidad que aquel decida.
este contrato de suministro de consumo muchas veces reviste el carácter de servicio público, como ocurre con el gas, con la energía eléctrica. No tanto, mejor dicho, también, aunque no estrictamente bajo la modalidad de servicio público, el agua en Mendoza, en donde lo que era obra sanitaria fue privatizada y hoy presta este servicio de agua que ya no es, o sea, tiene carácter obviamente de un servicio público, pero ya no hay un prestatario privado, sino que es el propio Estado el que lo presta, no hay un concedente. En este caso, el usuario de agua directamente contrata con el Estado. En cambio, en la energía eléctrica y en el gas, sí, hay un contrato de servicio público en donde tenemos un prestatario privado que tiene un contrato de concesión con el Estado, que lo van a ver en Administrativo 2. Cuando tenemos un contrato de suministro de energía eléctrica o contrato de distribución de energía eléctrica, en este caso se rige por las normas del derecho administrativo. Básicamente, lo que es la relación entre el prestatario de servicio público y concedente. Ahora, el contrato de suministro de energía con el particular tiene aspectos de derecho administrativo, pero también resulta invadido por el derecho privado a través del derecho de consumo, que ustedes van a ver en defensa del consumidor. También tenemos suministro de uso y goce, en donde los bienes no se entregan en propiedad, sino para ser utilizados por el suministrado. ¿Cómo puede ser en estos casos en donde entrego la tenencia para que el drugstore utilice la máquina expendedora, por ejemplo, de café, que ostenta la tenencia, no la adquiere en propiedad, para que los clientes del drugstore la utilicen. Y cuando ésta sufre algún daño, tiene un service post contrato de suministro o que forma parte del contrato de suministro por parte del suministrante. El suministro se caracteriza básicamente por su duración y ejecución a lo largo del tiempo. Básicamente esto es lo que caracteriza al suministro y lo aparta básicamente del contrato de compraventa, en donde yo adquiero el dominio sobre una cosa, mueble o inmueble, y ahí se agota, aunque el precio lo pague financiado a través de diferentes cuotas. En el suministro, esta transferencia de la propiedad objeto del contrato también fluye a lo largo del tiempo. Por lo tanto, no es lo mismo que la compraventa. La compraventa puede ocurrir que se agote en sí misma, el caso de la compraventa al contado, o que el precio sea financiado. Pero la entrega de la cosa se consuma en un instante. En el suministro no. Forma parte del objeto del contrato el suministro en propiedad de esas cosas muebles a lo largo del tiempo, de acuerdo a la periodicidad pactada con el suministrante. Se trata por eso de un contrato de tracto sucesivo. Las prestaciones convenidas son de ejecución periódica o continua, por lo tanto se aplica la teoría de la imprevisión. Fíjense ustedes, en el suministro es pasible la teoría de la imprevisión. Entonces, vean ustedes o empiecen a relacionar ustedes las teorías que han visto en parte general con esta parte especial. El plazo es entonces un elemento esencial para el cumplimiento del objeto. Adviertan ustedes que el plazo, que normalmente es un elemento accidental, una modalidad de la obligación, en el suministro cobra vital importancia, porque para el cumplimiento del objeto, para que haya suministro, el plazo es un elemento esencial. Este contrato debe ejecutarse a lo largo del tiempo.
se distingue precisamente de la compraventa desde que, si bien existe la obligación esencial a cargo del suministrante de entregar en propiedad los bienes pactados, en esto es igual que la compraventa, no se agota de una sola vez, sino que se prolonga en el tiempo según las necesidades del suministrado. Semanales, mensuales, bimestrales, trimestrales, a requisitoria del suministrado, por ejemplo, puede ser. Además, fíjense ustedes que el suministrante debe posibilitar al abastecido la correcta recepción en forma continua o periódica de los bienes contratados. ¿Esto por qué? Porque forma parte del contrato de suministro las condiciones no solo en que se suministra, sino también cómo se recepciona el bien objeto del contrato. Imagínense que Corsemar no solo debe tener en cuenta con qué periodicidad remite, entrega, suministra tantas bolsas de cemento, 100.000 bolsas de cemento, sino que también debe tener en cuenta cómo las va a recepcionar el suministrado, lo que debe estar previamente convenido. Imagínense 100 camiones de Corsemar en plena Alameda esperando bajar las bolsas de cemento sin ningún tipo de previsión al respecto. Entonces, es también un aspecto importante el tema de la recepción, del cumplimiento de la obligación de suministro. Vicisitudes de este contrato. Primero, el plazo de duración del suministro puede ser determinado o indeterminado. Este aspecto, que parece relativamente sencillo, o tiene plazo o no tiene plazo, repercute en la manera en que vas a extinguirlo a este contrato. Primero, para que a ustedes les quede claro, y se aplica al contrato de suministro, al de franquicia, al de concesión, al de agencia, cuando hay un o media incumplimiento en los términos del 1084, debo resolver el contrato, si es que lo deseo, o exijo el cumplimiento, pero en este caso no tengo que esperar al cumplimiento de plazo alguno. Debo, sí, cumplir con los recaudos de la resolución por incumplimiento. En este caso, la extinción es causada porque se basa en el incumplimiento según el 1084 del Código Civil y Comercial. Una vez que eliminamos este instituto, salvo que se trate de un contrato basado en la confianza o que tenga carácter gratuito, que es pasible de revocación, mandato, fideicomiso, donación, nos queda la posibilidad de rescindir. La rescisión puede ser, recuerden ustedes, bilateral, de común acuerdo, o unilateral. Entonces, el campo de aplicación de la rescisión unilateral, como campo propicio para que tenga operatividad este instituto extintorio del contrato, básicamente está en aquellos contratos de larga duración. Cuando en estos contratos hay un plazo determinado, ello impide ejercer el derecho rescisorio unilateral. Por algo se pactó el plazo. Si no hay resolución, en principio no puedo rescindir, salvo que las partes lo pacten. Libertad de contratación. Ahora bien, esa cláusula que permite rescindir, como es sin causa y sin respetar el plazo, lo cual pone en cierto riesgo la durabilidad del contrato durante ese plazo, porque permite a las partes extinguirlo antes del plazo pactado, si así lo deciden las partes, tiene que beneficiar a ambas. De lo contrario, puede haber una cláusula abusiva. Es más,
si se trata de un contrato celebrado por adhesión, ustedes recordarán el concepto, esta cláusula sí o sí debe beneficiar a ambas partes, al adherente y al predisponente. Va de suyo que el predisponente, desde que es el que redacta la cláusula, pero sí o sí debe beneficiar de la misma manera al adherente. De lo contrario, esa cláusula es vejatoria, abusiva, ineficaz, inoponible al adherente. Esto sea que se trate de un contrato de consumo o sea un contrato entre empresas, rige por igual. Puede configurar, si no guarda un equilibrio entre ambas partes del contrato, una clara cláusula vejatoria o abusiva. Ahora bien, cuando en este contrato de larga duración no hay un plazo determinado, desde el leading case, que ustedes van a ver básicamente en contrato de concesión, pero se aplicó al resto de los contratos de larga duración, suministro, franquicia, desde el leading case en la década del 90, resuelto por la Corte Federal, que era Automotores Saavedras contra Fiat, una de las conclusiones a las cuales arriba el Superior Tribunal de la República es que en estos contratos, a diferencia de los derechos reales que son perpetuos, los contratos que son derechos personales no. Por lo tanto, las partes no están obligadas a estar eternamente ligadas por el contrato de plazo indeterminado con el cocontratante. Profe, sí. Hay una pregunta en el chat que no la puede ver porque está presentando. Dice, profe, perdón, ¿puede repetir cuándo es abuso en los contratos de consumo? En los contratos de consumo, la cláusula puede configurar o puede erigirse en una cláusula abusiva o vejatoria cuando la impone el empresario solo a su favor. En el caso del contrato de consumo, aun cuando no sea celebrado por adhesión. Normalmente los contratos de consumo son celebrados por adhesión. Pero esto que digo sirve tanto para el contrato celebrado por adhesión, que no es de consumo, como aquel que es de consumo. ¿Cuándo? Cuando el predisponente o el empresario que redacta el contrato fija esta cláusula y solo se autopermite él a rescindir sin causa antes del vencimiento del plazo, sin darle el mismo derecho al cocontratante. En este caso, si el empresario ejerce la facultad rescisoria, estamos en condiciones de impugnar judicialmente esa facultad rescisoria, porque se basa en una cláusula ineficaz, por abusiva, y que por lo tanto no es oponible al adherente o al consumidor, que puede mantener o va a actuar como si el contrato continuara vigente. O en otras palabras, impugnada esta cláusula, no se va a tener por extinguido el contrato, porque tiene por base justamente el ejercicio abusivo, más que abusivo, de un derecho. Prácticamente es una cláusula antijurídica que carece de validez. En la cláusula abusiva, el sujeto tiene derecho, pero abusa. Acá, la conducta es lisa y llanamente antijurídica. O sea, no es oponible a la contraparte. Y el efecto práctico es que el contrato no se extingue. Llegado el caso, la parte perjudicada puede impugnar judicialmente esa facultad rescisoria por mal ejercida o ejercida antijurídicamente. ¿Ah? Sí, profe, ahí dijo gracias. Ok. Volvamos. Si el contrato de suministro es de plazo indeterminado y aplicamos el leading case, Automotores Saavedras contra Fiat, ahora el nuevo código ha ayornado toda la legislación. Antes nos basábamos en este leading case
¿Para llegar a qué conclusión? Mire, en los contratos de plazo indeterminado, entre los cuales está el suministro, cualquiera de las partes puede rescindirlo sin necesidad de invocar causa. Primera cuestión. Segunda cuestión, ojo, porque son contratos en donde el tiempo es elemento esencial. Por lo tanto, tiene usted que permitir, sea suministrante, suministrado, franquiciante, franquiciado, concedente, concesionario, cuando va a ejercer esta facultad rescisoria, que sí va a extinguir el contrato, ojo, que sí va a extinguir el contrato, a diferencia del ejemplo que vimos recién con motivo de la pregunta de uno de sus compañeros. Acá sí voy a rescindir el contrato, lo voy a extinguir sin necesidad de invocar causa, pero ojo, ¿por qué? Porque el tiempo es un elemento muy importante. ¿Y en qué repercute esto? En que si yo lo extingo sin invocar causa, tengo que preavisar, tengo que avisar con suficiente anticipación. Si no lo hago, debo pagar daños y perjuicios por haber privado a mi cocontratante de esa expectativa de continuidad de la relación contractual que es propio de los contratos de larga duración, en donde las partes contratantes tienen de buena fe esa expectativa de que va a continuar en el tiempo, por supuesto, no indefinidamente, pero sí en el tiempo. Y si se va a extinguir, que me van a preavisar. ¿Para qué? Para que yo pueda, ante la falta de este contrato, al cabo de un mes, 2 meses, 3 meses, un año, readecuar mi unidad económica. Y a la otra parte le va a permitir no pagar daños y perjuicios por haber omitido ese preaviso, ese aviso previo a la extinción. Si lo omito, pago. El contrato se extingue, pero pago daños y perjuicios. Algunos de los contratos que están regulados en el nuevo código regula incluso de cuánto debe ser ese preaviso. Por ejemplo, en el contrato de agencia aclara cuánto debo efectuar este preaviso. 1 mes por cada año que duró el contrato. Sin embargo, en un contrato de servicios continuados de plazo indeterminado, que ustedes lo van a ver, o lo vamos a ver porque me toca a mí, cuando estudiemos contratos de servicio, ¿qué dice el nuevo código? Otorga un preaviso razonable, no lo tarifa. Y la doctrina discute si corresponde aplicarle analógicamente las normas del contrato de agencia o corresponde resolver de acuerdo a las circunstancias del caso. Y es el juez el que tendrá que meritar si debió preavisarle 2, 3, 4 meses en función de la duración del contrato. Esto es importante para ustedes, los futuros abogados, que muchas veces prestan servicios a clientes con servicios continuados, que no tienen un plazo determinado. Es mientras dura el romance con el cliente, dicho en términos figurados. De un momento a otro te peleas por un juicio, por un asesoramiento, porque se cansaron. Y bueno, este artículo, si no recuerdo mal, creo que es el 1279, nos habilita ¿a qué? A que nos preavisen para que tengamos 2, 3, 4, 5 meses para readecuar nuestra prestación de servicios jurídicos porque dejamos de tener este abono mensual. Bueno, la misma idea y lógica se aplica al contrato de suministro, que tiene una regulación específica en materia de preaviso. Si las partes no han fijado un plazo, dice el 1183, autoriza la extinción en cualquier momento por cualquiera de las partes, previo aviso en un plazo razonable, no inferior a 60 días. El artículo 1177 establece plazos máximos para este contrato. 10 años, a excepción del suministro de frutos o productos del suelo o del subsuelo. Supongamos que yo suministrara productos que surgen
productos mineros que surgen de una cantera, con procesos de elaboración o sin él, que fija, en este caso, hasta 20 años, que fija como plazos máximos. La resolución por incumplimiento es procedente bajo ciertos requisitos específicos. Fíjense ustedes que en el caso del suministro, el legislador es como que regula y establece una regulación particular de la resolución por incumplimiento. Porque no basta con el 1084, que vimos en parte general. ¿Qué dice el 1184? En caso de incumplimiento de las obligaciones de una de las partes en cada prestación singular, la otra solo puede resolver el contrato de suministro en los términos del artículo 1077, cláusula resolutoria que vimos en parte general, si el incumplimiento es de notable importancia, de forma tal de poner razonablemente en duda la posibilidad del incumplidor de atender con exactitud los posteriores vencimientos. ¡Ojo! Porque en materia de suministro se aplica esta norma en particular. Como es un contrato que fluye en el tiempo, el incumplimiento de un suministro del mes de junio no autoriza a resolver el contrato, salvo que sea de tal magnitud que coadyuve a pensar en el suministrado que se va a repetir esta conducta en julio, en agosto, etc. Por lo tanto, la extinción del contrato por resolución es posible si el incumplimiento es importante y de tal naturaleza que disminuye la confianza en la exactitud de los posteriores cumplimientos. Entonces, en los contratos de suministro, ojo, porque ustedes como futuros abogados, para asesorar a su cliente, tienen que tener especialmente en cuenta el 1184. De lo contrario, va a estar mal resuelto el contrato. O mejor dicho, ustedes lo van a asesorar a su cliente, van a resolver el contrato, la otra parte va a impugnar esa resolución, que es un acto jurídico unilateral, como el que vieron en parte general cuando les preguntaban clasificación de los actos jurídicos. Siempre mencionamos el testamento. Bueno, un acto jurídico unilateral es la rescisión unilateral, la revocación, la resolución. Son actos jurídicos unilaterales extintivos, pasibles de ser impugnados. Impugnados de nulidad, de ineficacia, etcétera, etcétera. Entonces, me puedo exponer a que el cocontratante diga que estuvo mal resuelto el contrato, que por lo tanto el contrato continuó vigente y que en realidad no fue él el que meramente incumplió en el mes de junio. La otra parte resolvió mal, le impidió a él suministrar julio, agosto, por lo tanto que en realidad quien incumplió fue el suministrado. Fíjense ustedes cómo se da vuelta la torta. Esto es importante porque, sea el suministro o sean los contratos en general, cuando voy a resolver un contrato, ténganlo en cuenta, digamos, tengo que tratar de no fallar, porque si resuelvo mal y luego me impugnan el acto resolutorio, el contrato, y tuvo razón la otra parte, o llega a tener razón, ese contrato ha continuado vigente y por lo tanto corro el riesgo yo de ser el incumplidor. Si los incumplimientos no son esenciales, las partes no pueden extinguir el contrato, pero pueden suspender sus prestaciones hasta tanto se subsane el incumplimiento. Se advierten al incumplidor mediante un preaviso otorgado en los términos pactados o en su defecto con una anticipación razonable atendiendo a las circunstancias del caso.
Es decir, en este caso que ejerzo la excepción de incumplimiento de contrato, que ustedes vieron en el artículo 1031 de la parte general. Entonces, vean ustedes cómo en el contrato o en los contratos de larga duración, particularmente en el suministro, el legislador se preocupa por conservar el vínculo contractual y que se extinga en casos extremos, aun cuando medie incumplimiento. ¿Quedó claro? Sí, profe. Profe, yo le hago una consulta. Ejemplos de contrato de suministro, por ejemplo, se me ocurren dos situaciones. Por un lado, el almacén con Coca-Cola que le suministra las bebidas, y por otro lado, el sodero que va todos los días a la casa, pero eso es de consumo, por eso no sé. ¿Son ejemplos de contrato de suministro o no? Los dos son contratos de suministro, efectivamente. Y en el caso del sodero, se baja el sodero en la camionetita, pero que sí es de Canet, en realidad él es un dependiente. Y usted tiene un contrato, por supuesto, de suministro, en este caso, del producto soda, que es de consumo y que ha celebrado con la empresa Canet. En el otro caso no hay contrato de consumo con el almacenero. Viene la gran empresa Coca-Cola que celebra contrato con el empresario o el comerciante minorista. Esa compraventa de Coca-Cola continua es contrato de suministro, pero no es de consumo. ¿Ah? Genial, muchas gracias, profe. Bien. El contrato de consumo es para usted que va a comprar la Coca-Cola. Si hay un problema con la Coca-Cola porque venía contaminada, usted ahí puede demandar por el contrato de consumo de compra-venta al pobre almacenero como proveedor, pero también por pertenecer a la cadena de comercialización, obviamente a la fábrica. Sí. Profe, yo quería consultarle con respecto al plazo máximo del 1197, que inició 10 y 20 años también, que como está escrito el artículo parece que no fuese renovable, y yo no sé, no veo el inconveniente de que dos partes celebren un contrato, lo prolonguen al vencimiento, y más con esto del tema de CODE, de fomentar las relaciones de cooperación, que así que la economía, la institución, etcétera, el tiempo, de que vence un contrato y así, hasta que una de las dos partes decide. En este caso, a ver, puede haber prorrogabilidad del contrato. Acá el legislador fija plazos máximos y a diferencia de la locación, nada dice sobre la prórroga. El tema de lo que no obsta a que usted pacte, como vieron en parte general, alguna modalidad de pacto accesorio, por ejemplo, la cláusula de opción o el pacto de opción, que le permita a una de las partes contratantes pedir la renovación o la prórroga del contrato. Yo entiendo que si esta cláusula está pactada, sí lo habilita. De lo contrario, si va a haber plazo, hay que respetar el plazo máximo. Ello no obsta que usted prevea estos pactos accesorios que habilitan a franquear aquel plazo máximo. ¿Por qué? Porque a diferencia de la locación, que fija plazos máximos que ustedes van a ver, 50 o 20, dice especialmente el legislador, estos plazos pueden prorrogarse por uno más, por un periodo más. Acá no lo aclara. Entonces, habría que buscarle la vuelta en estos términos que yo le explico, de lograr incorporar un pacto accesorio. De lo contrario, habrá que celebrar un nuevo contrato de suministro o celebrarlo por plazo indeterminado, sujetándose a las reglas del preaviso o de la rescisión sin causa
o unilateral, mejor dicho, que le expliqué. Gracias, profe. Está bien la pregunta. Esto quiere decir que les está haciendo ruido y que están entendiendo lo que estamos viendo. Bien, dejamos de lado el suministro, vamos a la permuta. La verdad que, digamos, no es gran cosa la permuta como contrato, tampoco tiene una holgada regulación y tampoco lo necesita. Hay permutas si las partes se obligan recíprocamente a transferirse el dominio de cosas que no son dinero. Fíjense ustedes, cuando nosotros estudiamos el objeto del contrato, cuán importante es identificar el objeto del contrato. Por eso la mejor definición para mí, modestamente, era la de el fallecido Mosey Turraspe, que en realidad aplicaba los conceptos de los hermanos Massot del derecho francés. Decía que era la operación jurídica considerada según el principio consensualista, con lo cual daba cabida a los contratos atípicos, porque el código regula la compraventa, la permuta, el suministro, la donación, pero hay otros contratos como el estimatorio, en donde las partes diseñan el objeto del contrato. Pero si yo les preguntaba en la mesa de examen, ¿cuál es el objeto del contrato de la compraventa? Transferencia de la propiedad de una cosa a cambio del pago de un precio en dinero. Ese es el objeto de la compraventa. Locación, transferencia de la tenencia en uso y goce de una cosa, mueble o inmueble, a cambio del pago de un precio en dinero. Ahora, si yo transfiero la propiedad de una cosa a cambio de la transferencia de la propiedad de otra cosa, tenemos permuta. Vean ustedes lo importante que es distinguir el objeto del contrato, definirlo. No pasa a ser algo meramente teórico. Cuando vos escarbás un poquito en la teoría y lo llevas a la práctica, te das cuenta que a veces, digamos, conceptualizar o utilizar un concepto tiene su importancia. A través del concepto de objeto de contrato distinguís un contrato de otro. Y si te pregunto cuál es el objeto de la donación, es la transferencia de la propiedad de una cosa con el ánimo de beneficiar a otro. Y así lo pueden aplicar a todos los contratos. Y cuando le pregunten en contratos 2, concepto de concesión, concepto de franquicia, concepto de leasing, concepto... Si ustedes no se acuerdan del concepto, pero han comprendido el objeto del contrato, ahí tienen el concepto. Concepto de contrato es prácticamente el objeto de ese contrato. El contrato de permuta, que no es más que el contrato de trueque, sí. Quería hacer una consulta antes de que entrásemos a permuta. Yo con mi compa de estudio teníamos una duda mundial en un pacto de preferencia. Se le cortó ahí y no le entendí. A ver si ahora me escucha. Te decía que antes de entrar en la pregunta le quería hacer una última pregunta de contrato de suministro. Sí. Con mi compañía de estudio teníamos una duda mundial con el 1182, que es el pacto de preferencia, sobre todo la parte que dice, el primer párrafo que dice el pacto, mediante el cual una de las partes se obliga a dar preferencia a la otra en la celebración de un contrato sucesivo relativo al mismo, sin tal objeto, es válido siempre que la duración de la obligación no exceda de 3 años. Y nosotros no entendíamos si era el 3 años era la prórroga en caso de hacer uso del pacto de preferencia, si el uso de la opción del pacto de preferencia, mejor dicho, la invocación del pacto de preferencia no puede durar 3 años. No sabíamos a qué se refería esos 3 años. No, esos 3 años permítame que se entrecortaba mientras usted me hablaba, pero acá tengo un código. Permítame un segundito. Bueno. Porque Borda también se preguntaba esto de si la obligación de preferencia no debía exceder de 3 años o si la obligación del nuevo suministro no podía exceder de 3 años. Sí. El pacto mediante el cual una de las partes se obliga a dar preferencia a la otra en la celebración del
de un contrato sucesivo relativo al mismo o similar objeto es válido siempre que la duración de la obligación no exceda de 3 años. La parte que desee contratar con terceros el reemplazo total o parcial del suministro cuyo plazo ha expirado o expirará en fecha próxima, debe dar aviso a la otra de las condiciones en que proyecta contratar con terceros, en la forma y condiciones pactadas en el contrato. La otra parte debe hacer uso de la preferencia, haciéndolo saber según lo acordado. A falta de estipulación en el contrato, se aplica la forma y condiciones de uso. En su defecto, una parte debe notificar por medio fehaciente las condiciones del nuevo contrato con una antelación de 30 días a su terminación, y la otra debe hacer saber por igual medio si utilizará el pacto de preferencia dentro de los 15 días de recibir la notificación. En caso de silencio de esta, expira su derecho de preferencia. Pero la duda es si yo, beneficiado de ese pacto de preferencia, tengo 3 años para ejercer lo que nos pareció muchísimo, o si el nuevo suministro no puede prolongarse más allá de 3 años. No, acá lo que funciona como límite de los 3 años es en resguardo del cocontratante del contrato de suministro, que está obligado a darle preferencia al cocontratante. ¿Esto es para qué? Justamente para resguardar eventualmente la exclusividad que puede haber tenido ese contrato de suministro. Entonces, si hay un pacto de preferencia, yo estoy obligado a darle preferencia durante 3 años. A partir de esos 3 años, durante esos 3 años, a mí se me ocurre, pongamos por caso, Corsemar suministra un contrato de suministro que tiene un plazo máximo de 10 años, contrato de suministro a Samaco, de manera exclusiva. Bueno, pero vamos a pactar una preferencia, o vamos a celebrar un pacto de preferencia. Yo creo que es ahí donde entra a tallar el tema de la obligación de dar esa preferencia. ¿En qué sentido? Si Corsemar desea ahora suministrar también cemento a otra empresa que no sea Samaco, bueno, en virtud del pacto de preferencia, de acuerdo a lo que yo entiendo, Corsemar está obligado como máximo 3 años. Sí. O sea, usted tiene que fijar en ese pacto de preferencia cómo va a contar esos 3 años. Será desde la celebración del contrato de suministro o cuando comienza a operar ese pacto de preferencia. Pero nunca la preferencia puede exceder de 3 años. Entonces, durante esos 3 años, yo, Corsemar, quiero ahora suministrar a una empresa distinta de Samaco. Bueno, Samaco tiene derecho a ejercer esa preferencia y a reclamar, ese producto objeto del contrato de suministro, en resguardo, eventualmente, de una exclusividad, por la razón que fuera, por la calidad del producto, etc. Con posterioridad, fuera de esos 3 años, es posible, o mejor dicho, o dicho de otra manera, no sería necesario respetar esa preferencia, o Samaco no podría hacer valer esa preferencia respecto de ese producto, y Corsemar podría suministrarlo a un tercero. Y si ejerce el derecho de preferencia, está regulado lo que es el segundo párrafo del 1182.
Perfecto, profe. Ok. Desde la celebración, entonces. Sí, y si no lo tienen que aclarar en el contrato de suministro. Porque, por ejemplo, si fuese un contrato de suministro durante 10 años, podemos pactar la preferencia durante los primeros 3. Lo cierto es que lo que no quiere el legislador es que en función de esa preferencia, Corsemar se vea obligado a estar atado a suministrarle a Samaco pura y exclusivamente ese producto. Entonces, le da el derecho de preferencia y lo limita temporalmente, de manera tal que después el otro empresario, Corsemar, pueda continuar vendiendo en un área geográfica determinada el producto que fabrica a otros. Gracias, profe. Ok. El contrato de permuta no tiene, digamos, grandes novedades respecto del código de Vélez. Ya explicamos el objeto, de tal modo que sí reviste interés para este contrato que suele ocurrir, cuando vos vendés tu casa y te entregan un auto más plata. ¿Qué es? ¿Compraventa o permuta? Bueno, si el precio es mixto, es decir, se intercambia la propiedad de una cosa por la de otra más una suma de dinero, es permuta si respecto del precio total el valor de la cosa es mayor a la porción en dinero. Y bueno, si hay contrato de permuta y no de compraventa, en ese caso habrá que ajustarse a las normas del contrato de permuta y quedarán relegadas o aplicadas de manera supletoria las de la compraventa. ¿Esto por qué? Porque, por caso, supongamos que las cosas que se entregan tienen vicios ocultos o hay evicción. Entonces, en ese caso, hay que estar a las normas generales de la obligación de saneamiento y cómo se van a aplicar, porque estamos en presencia en un contrato donde, si bien el precio fue mixto, como el valor de la cosa era mayor que la parte representativa del precio, vamos a aplicar las normas de la permuta. Y por lo tanto, veremos cómo resuelve las normas correspondientes de la obligación de saneamiento al contrato de permuta, aunque acá el precio fue mixto. Por eso es importante la clasificación de los contratos, aplicables a todos los contratos que ustedes van a estudiar, en especial en contratos 2. En el caso de la permuta es bilateral, oneroso, conmutativo, no formal, salvo que se entregue un inmueble en donde hay que respetar la escritura pública. Por lo tanto, en ese aspecto es un contrato formal, como ustedes estudiaron, en parte general. Formal que no hace el incumplimiento de la forma respectiva, no hace a su invalidez o no es bajo pena de nulidad y se aplica el principio de conversión del negocio. Finalmente, en cuanto al contrato estimatorio, no es un contrato nominado, no está regulado en el nuevo Código Civil, pero es un contrato típico socialmente. Por lo tanto, se le aplican las reglas interpretativas de los contratos innominados que regula nuestro código y que ustedes estudiaron en parte general en el capítulo relativo a la interpretación de los contratos. ¿Qué vamos a hacer? Aplicarle analógicamente las normas del contrato afín. ¿Vamos a respetar la autonomía de la voluntad o la libertad contractual? Bueno, para contratos como este, el estimatorio que es innominado, sirven las reglas interpretativas que ustedes vieron en parte general
para estos contratos. Vean ustedes cuán importante es el contrato estimatorio. Además, no es un contrato moderno. Este es un contrato típico o que nace de la práctica comercial, que es fundamental para la práctica de los empresarios. ¿Por qué? Fíjense ustedes, tenemos dos empresarios en donde en el fondo hay un aprovisionamiento de mercaderías o de un determinado producto, en donde el riesgo económico es como que queda atenuado. ¿Por qué? Porque el empresario cocontratante no está obligado a adquirir en propiedad los productos que recibe de la otra parte. Ostenta la tenencia, los tiene en stock. Por si decide venderlo a terceros o los adquiere definitivamente para sí. Esto es clave porque no te ves o no estás en la necesidad de verte obligado a aprovisionarte indiscriminadamente de un producto, sino que por el contrato estimatorio los tenés en stock y a medida que lo necesitas o los vendés a tercero y celebrás un contrato de compra-venta respecto de esos terceros o te los quedás para sí. Y en ese caso formalizás una compraventa, pero intertanto hay contrato estimatorio. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Acá podría ser el ejemplo cuando, por ejemplo, entre librerías hacen, para mí sería este contrato, se dan libros entre sí y se cobra una a la otra cuando lo venden recién, o sea, cuando hacen la factura para ese libro específico. Puede ser, quizás no son librerías entre sí, quizás es entre la editorial y la librería. Claro. Entre la editorial y la librería. No sé hasta dónde, pero está muy bien el ejemplo. O encajaría perfecto. Habría que ver el poder de negociación de esa librería con respecto a la editorial. Pero sí, viene bien el ejemplo que usted menciona, porque habría que ver cuál es la edición de ese libro y, no sé, la librería Juan Gómez S.A. Adquiere, en virtud del contrato estimatorio, 200 de esos ejemplares y según cómo le va, los vende al público previo comprárselos a la editorial. En ese caso, hasta ahí llega, lo que sobra lo devuelve en el mismo estado de conservación pactado con la editorial. Sí, encajaría perfectamente, está muy bien el ejemplo. Perfecto, profe, gracias. Profe, yo también quería hacer una pregunta. Sí, dígame. Con respecto, ya sé que es, tienen una tipicidad social, o sea que no hay nada establecido en el código, pero sí. En caso de que el ejemplo que dio la compañera, que la editorial quiera pedirle los libros a la librería, tendría que haber un plazo o, no tiene que ser introspectivo, claro. Que no se tiene que pactar. Acá mucho tiene que ver la libertad contractual que ejerzan las partes. Pero sí, obviamente, se tiene que pactar, porque de esa manera usted logra, adecuar el ejercicio de esa prestación contractual, ¿me entiende? Claro, porque si no también, en ese caso, como que también el interés económico que tienen no se podría cumplir, porque si yo se lo pido antes, por eso quería saber si había como un plazo en los casos que se ha dado este tipo de contratos, de que le solicite antes de que pueda y no pueda, llegar a vender, porque siempre se habla como de la parte que recibe los bienes, pero no de la parte que abasteció, entonces por eso quería saber.
Bien, cómo se manejaba. lo tiene que pactar. Se tendría que pactar. Y si no, recuerde usted que tiene que siempre, usted como abogada, como jueza, tiene que resolver de acuerdo al principio de la buena fe y del tiempo razonable. Si son libros, bueno, tiene que haber un tiempo razonable. Ahora, si el contrato estimatorio tiene, por objeto, no sé, como producto toneladas, quintales de una fruta, de un vegetal, de un cereal, y bueno, tendrá que razonablemente aplicarle un tiempo para que cumpla el co-contratante. De lo contrario, es imposible. Si además supone un transporte de Buenos Aires hasta acá, que no puede ser en avión, que puede ser en avión, que puede ser en camión, habrá que ver en el caso concreto, ¿me entiende? Claro, bien. El contrato estimatorio es el negocio por el cual una parte se obliga a entregar, este es el objeto del contrato, a otra una o varias cosas muebles de su propiedad que ambas partes estiman en un valor pecuniario determinado o susceptible de determinación. Ojo, porque pueden dejar librado el valor a lo que determine un tercero, sobre todo cuando están en juego determinados productos que pueden ser commodities, como por ejemplo soja, maíz, trigo, asumiendo la segunda la obligación de abonar el precio convenido en caso de que decida adquirirlo o transmitirlo por cualquier título, pero pudiendo liberarse de esa obligación mediante la restitución de los bienes dados por la primera. El objeto... Sí, dígame. Si las partes acordaran un precio estimado y la parte que recibe la cosa pudiese vender esa cosa por un precio mayor al que habían estimado, ¿tiene algún tipo de deber de pagar una compensación? No, al contrario. Es que es lo que va a pasar normalmente, porque yo le compro a la editorial los libros que sacó Marcelo Longobardi denunciando la corrupción de no sé qué gobierno, y fijamos un precio. No sé, esa es una opción del contrato. Yo recibo en stock 1000 ejemplares y pactamos del vamos, que va a salir cada ejemplar 5.000 pesos. Una barbaridad. Para este tipo de libros, generalmente 3.000, 4.000 pesos. Bueno, o puede ser que lo dejemos sujeto a lo que fije un árbitro, medio raro en este caso. Pero también podríamos decir que lo vamos a pactar a ese valor o lo vamos a consensuar en un primer tramo. Por ejemplo, si vos te los quedás, Boreto, que sos dueño de la librería, me los pagás 4. Ahora, si no me los vas a comprar, que podría ser un aspecto del contrato estimatorio, y vos recién me los vas a adquirir cuando los vendas a terceros, bueno, entonces en ese caso le aplicamos un 10% más. O lo vamos a convenir al momento en que vos decidas venderlo. Y en el momento en que comiences a venderlo, fijaremos el precio, no sé, o lo acordaremos recién ahí. Ahora bien, ¿cuánto lo vendo yo librería a tercero? Es cosa mía. Si después lo vendo a 10.000, bien por mí. Y le saco un mayor provecho. Normalmente, las editoriales, no ocurre con las editoriales, pero si ustedes se fijan, ocurre con los autos 0 kilómetros, que ustedes buscan el valor de un Renault, de un BMW, de un BMW, van a la fábrica y dice precio sugerido de venta. ¿Por qué? Para que usted tenga más o menos en cuenta cuánto está dispuesto a pagar, porque después la concesionaria le va a inflar con el tema de los gastos de preentrega, le va a inflar ese precio. Entonces ténganlo en cuenta. Pero lo cierto
es que esa terminal sugiere un precio y de algún modo trata de llegar a un acuerdo con la concesionaria. Puede formar parte del contrato de concesión, de fijarle el precio que finalmente le va a vender al público para no perjudicar la venta del producto que lleva mi marca, ¿se entiende? Hay que ver el caso concreto. Todo esto es parte de la libertad contractual. Bien. ¿Se entendió? Sí, gracias. Profe, yo tenía una consulta respecto a un ejemplo. Por ejemplo, la relación que existe entre las droguerías y las farmacias. ¿Podría ser esto o no? Con el tema de un stock determinado. No, yo creo que ahí debe haber contrato. Yo creo que ahí, mire, la verdad que no conozco la práctica, la realidad negocial de las farmacias con las droguerías, puntualmente. Pero yo creo que la demanda, ustedes ya vieron economía política, yo creo que la venta de los productos de la farmacéutica tiene una demanda inelástica, o sea que la farmacia sabe que los antibióticos los va a vender, la aspirina la va a vender, el Geniol la va a vender, los remedios oncológicos los va a vender. O sea que tiene una demanda asegurada. Entonces no sé si hay contrato estimatorio en ese caso. El contrato estimatorio se da cuando usted, empresario, no sabe si va a vender al público en general. Entonces no le conviene adquirir los productos en propiedad para después, como se dice, clavarse. Los tienen en virtud del contrato estimatorio y arregla con el proveedor si los va a adquirir o los va a adquirir en la medida que los venda. ¿Me entiende? Claro. Sí. Tampoco le conviene mucho al proveedor eso, ¿no? O sea, obviamente. Esto es parte de la libertad contractual y depende todo del mercado que tenga el producto que usted va a vender. O sea que el proveedor no tiene ninguna garantía realmente de que la persona a quien le entrega los bienes no se los vaya a devolver después. No. Sí, como que no. Forma parte del contrato estimatorio que el cocontratante que no los vende. No, perdón, me expresé mal. Me refiero a que lo ideal sería que no se los devuelva, sino que se los pague. Exactamente, pero justamente yo digo, mire, ¿cuál es su apellido? Siracusa. Bien. Yo digo, mire, yo vendo juguetes, pistas Scalectri. Perfecto. Bueno, ¿cuántas me vas a comprar? 100. Y usted me dice, no, pero capaz que me clavo si compro 100. Ya pasó el Día del Niño y para Navidad, no. Hagamos un contrato estimatorio, yo las adquiero en virtud del contrato estimatorio, o sea, no en propiedad, en mera tenencia, las tengo en stock, y no 100, 50. Vemos si tomo la decisión de adquirirlas, porque llegamos a octubre, y yo creo que las voy a vender en diciembre, capaz que veamos ahí el precio al cual yo las adquiero en octubre, con la inflación que hay, y las tengo para Navidad, y adquiero las 100. O simplemente veamos si las vendo a tercero, en lo que queda de agosto, septiembre, octubre, y solamente te adquiero esas por un valor que o pactamos cuando de común acuerdo o lo fijamos ahora. No sé si me entiende. Sí. Hay que ver. Son contratos. Se me hace un tanto extraño. ¿Cómo? Que se me hace un tanto extraño este tipo de contrato, porque me parece un tanto azaroso. Entonces, ¿cuál sería un ejemplo? Eso le iba a preguntar. Por ejemplo, ¿se aplicarían, por ejemplo, que haya una pérdida o deterioro de las cosas que tiene? ¿Se aplican, o sea, se pueden aplicar las reglas de un contrato conmutativo, un contrato aleatorio? No sé si no, porque usted no va, el objeto del contrato estimatorio no va a ser tomate.
No tienen que ser bienes perecederos, ¿me entiende? Sí. Pero supóngase que usted tiene Macro, Oscar David salen a celebrar contrato de suministro y tienen espalda para estoquearse y revender. Ahora, si usted tiene un pequeño almacén, no sé hasta dónde tiene espalda para usted comprar y por las dudas excederse en la cantidad y después no venderlo a la muchachada del barrio, ¿me entiende? Sí. Profe. Sí. Y también, o sea, por ahí hay un riesgo en el medio que también lo tiene el mismo proveedor, porque como usted decía por ahí, si no sabe cuál exitoso va a ser el libro, el juguete o lo que sea, también le sirve el hecho de que si lo adquiere con estos términos el comerciante, utiliza esa boca de venta para vender un producto que en definitiva sí, no sé si cualquiera se lo compraría. Exactamente. Pero entonces, bueno, también como medio compartidas se comparten un poco el tema de esta, no sé, indeterminación sobre el éxito del producto. Por supuesto, ¿no? Es parte del riesgo del negocio. Esto es así, desde una sociedad hasta una compraventa, hasta una franquicia, una concesión. Es parte del riesgo negocial, que no llega a convertirlo en contrato aleatorio. Es parte de las vicisitudes propias del contrato. No estamos hablando de contratos aleatorios, ¿eh? Necesariamente. Bien. Por último, contrato de consignación, que lo van a ver en una clase en particular, versus contrato estimatorio. Dejo planteado el interrogante. En el estimatorio, quien recibe la cosa actúa en nombre e interés propio y está investido del poder suficiente para pactar libremente las condiciones en las que transmitirá al tercero la cosa recibida. O sea, transmitirá bajo la modalidad de compraventa. Es el cliente que viene y le compra el producto. Punto. En la consignación, en cambio, el consignatario actúa por cuenta del comitente, aunque en nombre propio, y debe rendir cuentas de su gestión. En el caso de la comisión, es el típico caso de la agencia de autos usados, que recibe el auto en comisión, no es contrato estimatorio. Es más, la recibe en comisión, no adquiere la propiedad del auto y promueve la venta del auto en consignación o en comisión. O sea, vende el auto en nombre propio, la cosa no es de su propiedad, lo hace por cuenta de Boreto, que dejó el auto en comisión o en consignación, firmó el 08 y cuando se cierra el negocio, el 08 que ya estaba firmado por Boreto, ahora lo firma el comprador, el agenciero deja de hacer las veces de intermediario, cobra la comisión y nunca adquirió la propiedad de la cosa y siempre actuó en nombre propio, pero por cuenta de otro, que es el comitente o consignante. ¿Ah? ¿Quedó claro? Profe, le hago una pregunta que no encuentro. ¿Cuándo es su consulta? La consulta, los viernes, que ahora lo modifiqué porque antes decía contratos 1, títulos valores, ahora está todo, contratos 1, títulos concursal y contratos 2. Son los viernes a las 10, que tiene que estar publicado en la facultad. Tengo generado una reunión Meet que es a las 10 de la mañana. Gracias, profe. Ok. Profe, disculpe, a mí me queda un poco oscuro el tema del contrato estimatorio. ¿Me podría dar cuál es el ejemplo más típico que podemos encontrar? El ejemplo típico, un pequeño comerciante de barrio que vende lo que vende un almacén, gaseosas, puede vender alfajores entre dos, puede vender alfajores chocolesa. Entonces, hay factores externos, la inflación, la clientela que tiene, hay jóvenes adolescentes en el barrio
y viene entre dos y le dice, mira, si vos me compras 100 cada alfajor, te lo dejo a mitad de precio. Y vos decís, ¿a quién se lo vendo acá? No me conviene una compra-venta, porque después voy a tener estoqueado, te fijas la fecha de vencimiento de los alfajores y, bueno, 1 año, 6 meses, 3 meses, no sé, capaz que hago el negocio de mi vida, lo pago a mitad de precio y tengo y los vendo en 1 mes. No me alcanza, no me agarra el vencimiento del producto y me conviene comprarlo. Pero si no, que el riesgo lo tome el proveedor, llegado el caso. ¿Por qué? Porque si no tengo clientela para los alfajores, para las gaseosas, para otro de los productos, me conviene celebrar un contrato estimatorio, lo pago a un valor más real, no a mitad de precio, pero no asumo riesgo alguno, desde que no tengo que desembolsar absolutamente nada. ¿Desembolso cuándo? ¿Me van a comprar? Bueno, en ese caso, recién le pago al proveedor y luego sacaré una menor ganancia cuando lo vendo a un tercero. Intertanto, no adquiero la propiedad del alfajor. La adquiero cuando, previo, venderla al tercero o decido estoquearla yo, definitivamente. Son cosas muy diferentes. ¿Se entiende? Sí, ya lo entendí. Gracias. Ok. Pero ahí, profe, roza mucho con la consignación, entonces está... O en la consignación va a necesitar esto de que el comerciante actúe a nombre de, que sea la fábrica entre dos. No, porque en el estimatorio usted vende y adquiere, siempre previamente adquiere la propiedad y vende en nombre propio. En la consignación, el consignatario nunca adquiere la propiedad del producto, pero promueve el negocio de venta o cualquier otro en nombre propio, pero por cuenta de otro. Pero no adquiere la propiedad. Y ahí gana una consignación, una comisión por esa venta. Claro, o por cobra una comisión y tiene la obligación de rendir cuenta, por eso es un contrato de gestoría. Es primo hermano del mandato. Gracias. Profe, en el estimatorio es como que sí, o sea, sí logra la propiedad, pero una vez que la paga, podría decirse. Claro, que toma la decisión o de venderlo o de quedárselo. Claro. Y podría ser común, por ejemplo, en los proveedores que no sean grandes compañías, porque si sabe que no se va a vender, es como un riesgo que está asumiendo. Pero, por ejemplo, los alfajores entre dos, hoy en día se venden en todo el kiosco. Y, o sea, yo creo que el proveedor de entre dos nunca va a firmar un contrato estimatorio, a menos que sea, obviamente, con un plazo de vencimiento corto, por ejemplo. Bueno, entonces aplíquelo a aquellos productos cuya marca no tiene llegada al mercado. Y usted tampoco quiere asumir el riesgo de ser el chivo expiatorio del productor del producto, ¿me entiende? Que el riesgo lo suma el titular de la marca. Yo puedo servir de contención, pero hagamos un estimatorio, no voy a poner un mango hasta que no tenga mercado para esto. Y después vemos, asumo el riesgo y compro. Bueno, ahí hago negocio. Claro. Entonces, digamos, puede ser, por ejemplo, en el caso de Coca-Cola, cuando sacó un producto nuevo. Por ejemplo. Y bueno, y no funcionó, digamos. Básicamente no se vendió, que fue la Life esa, no sé si se acuerda. Sí. Que ya directamente no está en ningún lado ya esa. Exactamente, o las revistas para los cómics y demás. Puede ocurrir también, en donde usted es canillita, es revistero y le hace un contrato estimatorio. No adquiere si es diario, sí. Si es revista Gente, sí. Pero después tiene cómics que no sabe si los va a vender. Bueno, haga un contrato estimatorio y punto. ¿Con un consumidor final? No, yo creo que no. Está bien la pregunta. Contrato estimatorio es entre empresarios. Está bien la pregunta. Bueno, jóvenes, damos por terminada la clase. Nos vemos
en la próxima. ¿Ah? Hasta luego, profesor. Mucha suerte. Muchas gracias. Chao, chao.